Hola, ¿cómo están? Buenos días, buenas tardes. Normalmente cuando algunas personas por primera vez se enfrentan a la necesidad de aproximarse a la investigación, pues uno de los problemas más graves es que no saben ni entienden qué cosa es la investigación y mucho menos cuáles son los pasos que tienen que seguir. Entonces, por eso he diseñado esta presentación que se llama ¿Qué es hacer investigación? Pero más bien está enfocada a señalar el aspecto más relevante de la investigación científica, que a veces es muy poco tomado en cuenta por los profesores o por los directores de los trabajos de investigación, las academias, y se refiere al concepto de la ética o el apego moral que uno tiene hacia la investigación. Hacer investigación es algo que uno debe amar con mucho corazón, o sea, tener esa vocación, ese ánimo de amar la ciencia y el trabajo de hacer investigación, porque los diferentes procesos que conlleva el procedimiento de hacer investigación pues requieren que en todo momento uno tenga la seriedad, el apego y la fidelidad a respetar cada procedimiento. O sea, no podemos nosotros trivializar un paso u otro paso porque si nosotros no le damos la seriedad adecuada, en realidad estamos siendo pues, nada más unos investigadores chafas o estamos cumpliendo o sacando una tesis pero realmente eso no es lo que realmente hace una ciencia. Yo he conocido gente que se dedica de tiempo completo a la investigación científica que le falta mucha seriedad al respecto, incluso con sus grados y sus puestos de doctor, que hacen, por ejemplo, una retahíla de preguntas de un tema inventado, mandan a gente sin preparación al campo a hacer ese tipo de preguntas y ellos no saben ni siquiera a qué se refiere cada pregunta. Claro que no saben ni qué es lo que están buscando, simplemente colectan información y cuando traen todos los cuestionarios se capturan y ya el investigador se dedica a ver qué número, qué valor coincide o casa con otro, buscando relaciones. Pero pues eso no es una forma realmente seria de hacer ciencia, porque pues, en primer lugar ni siquiera las que fueron a preguntar sabían exactamente qué estaban preguntando, y por otra parte, pues si no tienes detrás de ti un criterio para decidir por qué hiciste esas preguntas, o sea, un instrumento, el diseño del instrumento requiere también tener clara conciencia de qué es lo que estás tratando de investigar. O sea, ahorita vamos a ver rápidamente eso, y entonces pues vamos al grano. Muy bien, ¿qué es hacer investigación? Bueno, como les decía, el objetivo de esta presentación es presentar la investigación científica como un proceso que exige compromiso y responsabilidad moral, es decir, fidelidad y apego con la ciencia, con los datos, con los métodos y con los textos, por decir algo, ¿no? Es decir, el apego y la fidelidad es como aquella que realmente sentimos cuando pues, tenemos una novia y estamos nosotros enamorados de ella, y obviamente pues ese apego y esa fidelidad que le tenemos nace del amor que realmente tenemos por ella. Entonces, así es la ciencia. Entonces, aquí lo que pretendo es esbozar un panorama general de las fases que implica un proceso de investigación y la importancia de tener esta fidelidad y apego en cada una de las partes de todo el proceso. Bueno, entonces, fidelidad y apego. La investigación es un proceso que requiere fidelidad y apego en todas las fases del proceso, de principio a fin. Es decir, uno no se puede medio relajar y decir, bueno, hoy voy a pensar en mi novia anterior mientras estoy con esta chica. No, si realmente estamos con nosotros con la ciencia, es como nuestra chica. No debemos estar nosotros diciendo, ahora lo hago a la carrera o veo que invento. Hay que tener fidelidad desde las prefases, yo le llamo prefases, a cuando estamos todavía eligiendo y diseñando el proyecto, que realmente todavía no es una investigación, sino estamos preparando todo. Desde ese momento ya debemos tener seriedad de que estamos haciendo un procedimiento para hacer ciencia.
Las fases previas a la investigación propiamente hablando, como por ejemplo construir el marco teórico, diseñar los instrumentos, requiere que yo tenga mucha seriedad para hacerlo con respeto y obviamente con mucha capacidad de concentración y de respeto. Después vienen las fases operativas, que son propiamente hablando las que son ir al campo a recolectar o a colectar los datos del proyecto basado en los instrumentos. Obviamente ahí también yo debo seguir mucho respeto en la aplicación de los instrumentos, saber en todo momento que la pregunta, la forma correcta de hacer estas preguntas y de obtener los datos tiene que tener mucha seriedad. No podemos nosotros improvisar y rellenar arbitrariamente cualquier cosa que nos digan. Y las fases posteriores al trabajo de campo, que consisten ya propiamente en el ingreso de los datos a una base de datos, en la explotación propiamente de los datos para generar resultados, números estadísticos, gráficos, ¿no? Y obviamente en la interpretación. Y al final también mucha seriedad debemos tener cuando elaboramos el texto o reporte. Fidelidad y apego con la ciencia, con los datos, con los métodos y con el texto. Muy bien, continuamos. Control de calidad. El control de calidad obviamente es un concepto ético y toda vez que elegimos y elaboramos un proyecto es de vital importancia dedicar atención y esfuerzo a cada una de las fases del proceso para lograr con satisfacción una contribución legítima al conocimiento. Nosotros buscamos que lo que producimos con nuestro trabajo de investigación sea una contribución legítima. O sea que independientemente si otros lo saben o no lo saben, tenemos nosotros tener la conciencia de la seriedad de que esto lo hice con el procedimiento dedicado con respeto y atención. Solo quienes logran arribar a buen fin un proceso completo entran en el gremio de los iniciados como hombres y mujeres de ciencia, ¿sí? Es decir, tenemos que completar un proceso, ahí vamos a ver más adelante. Quienes alcanzan el título de hombres de ciencia son los que logran notar la importancia que tienen todos y cada uno de los pasos en el eslabonamiento del proceso de investigación y toman un compromiso al respecto. Es lo que vamos a revisar ahorita, cuáles son esos pasos a los cuales nosotros debemos tener desde el principio una seriedad, apego y compromiso para que hagamos las cosas bien hechas, ¿sí? Entonces aquí por ejemplo, ¿cuáles son las fases del proceso? El soporte teórico. Es muy importante tener la solidez de un soporte teórico que dé cuenta de los conceptos, de las relaciones entre ellos, de las certezas y de los debates vigentes, de los autores relevantes, los pioneros, los de vanguardia, en fin, del estado del arte actual del tema del proyecto. Cuando uno está planteando su proyecto, tiene uno que andar revisando, pero hay que buscar con seriedad, buscar dónde están los autores coyunturales, los aportes teóricos coyunturales, las investigaciones coyunturales. Ciertamente en la actualidad hay un sinfín de producciones académicas, pues hay que tener mucha seriedad, revisar cada uno, irse a la referencia de un trabajo que hemos investigado. Si vemos que hay una fuente muy importante que han estado citando varios autores, ir directamente a la fuente y revisarla, de tal manera que cuando nosotros en un primer momento tengamos nuestra primera versión de un marco teórico, por decirlo así, tengamos por lo menos una idea más o menos certera de una vez saber si lo que nosotros proponemos como investigación es viable, es respetable o es una tontería. También podemos descubrir en este primer acercamiento teórico que realmente lo que planteamos no es viable, o sea, es una tontería porque ya está resuelto o ya se demostró lo contrario, o lo que sea, ¿no? Muy bien, de ahí sigue las categorías e indicadores. Una vez que yo obviamente ya planteé mi marco teórico, obviamente previamente definí mi tema de investigación, en donde en el nombre del tema ya incluía yo los conceptos que son los que iba yo a trabajar en la investigación de marco teórico. Ahora que ya tengo todos esos conceptos y el marco teórico me está indicando, por ejemplo, cómo se presenta ese fenómeno en el mundo real, entonces yo tengo que empezar a construir, ¿sí?, todo lo que se refiere a los indicadores que van a permitir para mí ir al campo y observarlo, ¿no? Entonces aquí es importante la construcción
con base en el soporte teórico de las categorías, los indicadores e índices que en la práctica tienen esos conceptos a través de los cuales los observamos operando en condiciones reales, naturales o experimentales. Todo lo que es teórico tenemos nosotros que, a través de ese trabajo del marco teórico, identificar cómo es la evidencia que yo puedo observar en el mundo para que eso me sirva como indicador de la presencia o ausencia de la categoría, del concepto o de la variable. Entonces, si yo tengo bien definido esas categorías indicadores, puedo pasar al siguiente punto. Mientras yo no haya hecho esta definición, no puedo pasar a hacer el siguiente punto, ¿no? Cada uno viene concatenado. Elaboración de los instrumentos. Obviamente yo ya tengo el concepto, las categorías de indicadores y ya puedo yo elaborar un instrumento ad hoc especializado, exprofeso para esta investigación. Entonces, para eso yo estoy señalando la importancia de que la elaboración con base en esos indicadores de los instrumentos adecuados que permitan la interacción con los datos y su registro, tales como guías de observación, cuestionarios, cédulas de registro, etc. Dependiendo del tema de la investigación, sabemos si vamos a tener que hacer observación y tener los indicadores sobre lo que vamos a observar, o si vamos a hacer un cuestionario, tener claramente qué tipo de preguntas debemos hacer para obtener información sobre esos indicadores y las cédulas, todo. Tenemos que elaborar los instrumentos basados en esos conceptos de nuestro marco teórico que ahora ya operacionalizamos con los indicadores y entonces a partir de ello pues ya podemos elaborar el instrumento que vamos a requerir para hacer nuestro trabajo de investigación. Ahora vamos a la aplicación de los instrumentos. Cuando uno va al campo, uno tiene que tener clara conciencia de cada pregunta, qué significa. No debe uno andar poniendo preguntas, pero ya uno ya lo hizo con seriedad anteriormente, por lo tanto sabe que una pregunta, ¿qué es lo que yo quiero encontrar? Porque si luego no sé ni qué es lo que quiero preguntar y me dan cualquier otra respuesta, por lo menos yo puedo, si sé, decirles, miren, lo que yo me gustaría saber es esto, o sea, interactuar con el entrevistado o con las observaciones de campo para poder entresacar realmente lo que yo estaba buscando, ¿sí? Normalmente antes de aplicar los instrumentos hacemos una prueba piloto en donde descartamos las preguntas que son confusas o afinamos el instrumento para que sea mucho más claro. Entonces aquí lo que estoy sugiriendo es el entendimiento claro de qué significan cada uno de los reactivos a la hora de aplicar los instrumentos, de modo que se obtengan exactamente los datos que se buscan y no otros datos que no tienen nada que ver, ya que los datos son el soporte duro de todo el proceso. La fase operativa es el punto álgido de apego a los datos y control de calidad. Aquí yo estoy buscando obtener datos, datos del mundo observado. Esos datos son el soporte, ahora sí que la parte dura. Yo esos datos por eso tienen que tener mucha calidad, ser reales los datos, para que cuando yo saque conclusiones, los saque sobre datos reales, no datos que yo improvisé o al garete recogí, que no tienen nada que ver con la realidad, ¿verdad? Entonces, ahora sí, vamos al siguiente punto. Captura y depuración y procesamiento. Bueno, vamos a suponer que ya tengo mi bonche de cuestionarios o de instrumentos de observación. Yo aquí entonces me debo preocupar en primer lugar que a la hora de capturar hay muchos problemas con errores humanos. Capturamos rápidamente, pero puede haber errores de campo donde estoy capturando en un campo lo que corresponde a otro, o error de dedo, en lugar de poner un 5 pongo un 6. Muchas cosas pueden ocurrir. Entonces a veces después de capturar yo tengo que depurar, revisar que todos los datos no tengan incoherencias. Por ejemplo, si yo reviso mi base de datos y encuentro que un niño tiene 20 años, entonces me doy cuenta de que hay un error de captura. Ahí puedo ir directamente a mi cuestionario y ver dónde estuvo el error. Entonces ahí puedo corregir. Pero antes de que yo quiera hacer un procesamiento de los datos, tengo que depurarlos. La correcta captura y depuración de los datos obtenidos antes de cualquier procesamiento es muy importante. Y en su procesamiento, tener conciencia clara de qué significan los datos en todo momento. Qué tiene que ver unos con otros y qué tipo de relaciones o interacciones son válidas entre ellos. Ya sabemos con nuestro marco teórico que estos datos, nosotros estamos buscando la relación que existe entre ellos por nuestra hipótesis. Entonces, obviamente, al estar procesándolos, debo tener clara conciencia de qué significa un valor con respecto de otro, y eso me va a permitir a la hora de poder interpretar los datos, saber qué es lo que quiere decir, ¿sí? Ahí viene la interpretación de los datos.
la interpretación de los datos obtenidos y las relaciones observadas entre ellos con base en el soporte teórico y el conocimiento de los métodos de análisis cualitativos o estadísticos o cuantitativos, ¿no? Entonces, ahora bien, aquí tenemos que para que yo pueda interpretar los datos debe tener muy claro todo el soporte teórico que yo elaboré previamente para tener una clara conciencia de que ese dato sí está relacionado con este y de qué manera, qué número, qué significa este número con respecto a este otro número, porque yo elaboré desde el principio las relaciones con base en un soporte teórico, ¿no? Entonces, pues cuando uno produce a través de los análisis estadísticos cuantitativos un valor estadístico, por ejemplo una T-Student, cualquier otro de esos valores estadísticos, yo sé exactamente en ese momento qué es lo que significa con respecto a mi proyecto de investigación. Vamos al diseño de tablas y cuadros. Bueno, yo ya tengo la información obtenida. Ahora tengo que elegir qué tipo de esquemas, cuadros o gráficos son los que mejor ilustren las relaciones y conclusiones obtenidas del análisis. Cabe señalar que estos tablas o cuadros que yo voy a elaborar, en primer lugar deben ser bien sintéticos, o sea, deben ser exclusivamente aquellos que realmente sean relevantes para el trabajo. Segundo, deben ser un soporte para el texto. ¿Qué quiere decir? Que el texto debe contener la información y esto solamente debe apoyar o respaldar lo que yo vengo desarrollando en mi texto. Entonces, no son los cuadros lo más importante, sino es el texto, y estos son soportes visuales para que él, que mientras va leyendo, pueda también consultar si los datos que yo estoy interpretando coinciden efectivamente con lo que yo estoy diciendo en esos números, ¿verdad? Entonces hay que tener claro que también debemos tener en cuenta la redacción. A la hora de redactar, obviamente, la redacción adecuada del informe, el reporte explícito de todo el proceso, la descripción precisa de los cuadros y gráficos en el contexto de confrontar el antecedente teórico con la situación real observada. Ahí es donde yo voy a confrontar esos datos que obtuve de resultados, obviamente con todo lo que yo venía diciendo. Obviamente la redacción está en todo el procedimiento, desde la aplicación del marco teórico y todo eso, y pues uno ya sabe que uno debe redactar de manera correcta cada parte de todo el procedimiento. Por ejemplo, en el marco teórico, para mí es una responsabilidad muy grande referenciar las fuentes que yo estoy utilizando para concretar la explicación del estado del arte o de los sustentos teóricos que tiene mi proyecto. Todo eso debe estar bien soportado. Y por ejemplo, a la hora de redactar mis resultados y conclusiones, esto debe basarse en los datos duros que yo presento en forma estadística, en forma de cuadros, ¿sí? Ahí ya no cuenta tanto la referencia a una fuente externa, sino la referencia a mis datos duros que yo tuve, porque esto es mi contribución que yo ya estoy haciendo al conocimiento, o sea, estoy produciendo conocimiento nuevo. Vamos a ver ahora cuál es el perfil del científico. Los hombres que llegan a buen término este proceso son los que tienen un espíritu indomable. Indomable porque realmente sabemos que a veces lleva mucha calamidad estar trabajando, porque sabemos que todos los errores se presentan y a veces no encontramos todas las referencias, a veces nos cuesta trabajo llevar a cabo el trabajo de campo, a veces tenemos que confrontarnos, si el trabajo es de un tesista, tiene que confrontarse con sus profesores, con sus sinodales, con toda la gente que le va a decir todo esto está muy mal. No se intimidan ante la complejidad. Antes, esta misma complejidad los estimula a dominar la complejidad. Son inteligentes y creativos, porque en cada momento tu cerebro está trabajando en, bueno, ¿cómo voy a resolver este problema? Tengo que pensar cómo lo resuelvo. En lugar de decir, pues ya no voy a hacer, ya hasta aquí llegué. No, ¿qué hago? Y entonces despierta uno la creatividad. Proceden a analizar y estudiar posibles soluciones ante la presencia de un problema y prueban una y otra estrategia hasta encontrar una solución. O sea, se cometen errores, sí, pero yo no voy a dejar de que siga probando nuevas formas de mejorar el trabajo o de hacerlo correctamente. Toman todo desacierto como oportunidad de mejorar. Son autocríticos y perfectivos en todo momento, y lo que es mejor, son capaces de aterrizar
después de un gran vuelo en el terreno de lo concreto. Es decir, tenemos que subir a la teoría, a la máxima teoría, pero también concretar desde, por ejemplo, lo que es la operacionalización de tus conceptos, o aterrizar en la textualización cuando yo ya me dedico a escribir, y también a cerrar mi trabajo. Es lo que sigue: saben cerrar un trabajo, terminarlo, y hasta entonces hacer un bucle sobre el proceso para corregir, limar y perfeccionarlo. Hay un error muy típico entre la mayoría de los que hacen su primer trabajo de investigación y de sus asesores, obviamente, de que nunca cierran el trabajo. Y lo más importante es que tú ya cierres el trabajo, termines, pongas tu conclusión, hagas al final el completo proceso de tu borrador inicial, porque solamente al saber cerrar el trabajo puedes revisarlo y darte cuenta de todos tus errores, y obviamente puedes corregirlo y hacer un bucle. Un bucle significa que tu mismo trabajo te revela todos tus errores o tus áreas de oportunidad en donde ese trabajo puede mejorarse y puede salir realmente mejor. Tienes que cerrarlo para que puedas revisar el proceso y el bucle. Entonces, solamente cuando le has dado varios bucles, o sea, varias vueltas a tu trabajo de investigación, ese trabajo de investigación, después de 2, de 3 y de 4 veces que le diste vueltas, empieza a quedar con forma realmente fuerte y seria. Entonces no hay que tener miedo de cerrar, aunque no esté terminado, para poder reanudar. Y obviamente saber cerrar es muy importante, porque uno de los problemas principales de mucha gente que no termina es porque no sabe cerrar. Se queda simplemente en los análisis de los resultados, y de ahí nunca sabe cómo aterrizar el final del trabajo, o a veces quieren hacer la investigación holística y nunca terminan de investigar. La recursividad. La ciencia es un proceso recursivo. Los datos de salida tienen la susceptibilidad de retroalimentar el proceso otra vez, tanto más cuando sea resultado de un buen proceso. Pero si fueran, por ejemplo, un mal proceso, al cerrarlo te permite evaluar, depurar y pulir la calidad del proceso para correrlo de nuevo y volver otra vez a regresar al campo, afinando tus instrumentos, habiendo afinado también tu marco teórico. Todo eso tienes la capacidad de realizarlo, y por eso la ciencia hay que tener mucha recursividad. Entonces yo recomiendo que sean recursivos. Bueno, aquí algunas recomendadas: la de Mario Bunge, La ciencia, su método y su filosofía; uno crítico de Rui Pérez Tamayo, Existe método científico; del INEGI, tomé esta metodología para el diseño conceptual en proyectos de estadística básica, en donde obviamente diseñan algunos elementos sobre cómo construir los conceptos en formato estadístico para que uno pueda elaborar instrumentos. Bueno, pues ese es el trabajo que les estaba yo queriendo presentar. Me da mucho gusto pues volver con ustedes, y bueno, en otros trabajos ya podré dar una mayor explicación de diferentes puntos que aquí quedaron sueltos. Espero que les sea de utilidad. ¿Sale? Nos vemos.